están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes. Ya comenzando el mes de la patria, 1 de septiembre, se acabó agosto y con eso comenzamos un mes cargado de buenas noticias por una parte, porque celebramos por supuesto nuestras fiestas patrias. También viviremos el 11 de septiembre en próximos días. El lunes 4 de septiembre, a la vuelta de este fin de semana, recordamos un año desde el contundente rechazo de los chilenos a la propuesta refundacional de la Convención Constitucional. Hartos temas dando vuelta este mes y qué mejor que conversarlos en este panel de actualidad acá en Nuevas Voces. Parto saludando a la distancia a nuestro querido amigo Martín Arrau, exintendente de la región de Ñuble y ex constituyente vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Un gran saludo a todo el panel que está ahí y a los amigos auditores. Luciano Cruzcoque, senador, ¿cómo estamos? Bien, saludo a Chillán, Martín, encantado de verlo. El 4 de septiembre yo creo que se le ha dado poca importancia el aniversario porque de la que nos salvamos. Paz Charpentier, ¿cómo estamos? Muy bien, Tomás, con un poco de pena por lo que está pasando en San Pedro de la Paz. Hubo un choque de un tren con una micro que aparentemente cruzó de manera imprudente. Hay 7 fallecidos, es la comuna en donde yo vivo, así que, bueno, un abrazo cariñoso a las personas que nos están escuchando y que están preocupadas o que son familiares de las personas fallecidas. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla. O sea, San Pedro de la Paz Charpentier. Claro, ¿no? En mi comuna. Es su comuna. Sí. Oye, 7 fallecidos indican efectivamente eventualmente en el choque entre este tren y este bus. Terrible. Tenemos hartos temas de conversación, efectivamente. Quisiera partir con lo que está pasando en torno a la ley de usurpación, o más bien la ley contra las usurpaciones, ¿no? Que fue un tema que se discutió por harto tiempo en el Congreso, se votó en los últimos días en la Cámara de Diputados y en el Senado, se aprobó en ambas cámaras, y el presidente de la República o el gobierno ha anunciado que quieren presentar un veto porque tienen un problema con lo que han llamado la legítima defensa privilegiada. Hay ministros que han dicho derechamente que no están dispuestos a promulgar un proyecto de ley así, y se ha generado entonces un conflicto entre el Congreso, naturalmente, y el presidente de la República y el gobierno, obviamente, ante el eventual veto y la eventual promulgación de la ley de usurpaciones. Cuéntanos un poco, Luciano Cruzcoque, que ustedes lo aprobaron en el Senado esta semana con una mayoría importante, y el gobierno efectivamente ha decidido poner un verdadero pie de guerra frente a este proyecto de ley y disputarle al Congreso Nacional este proyecto. Bueno, mira, primero decir algo que yo creo que es muy importante. Acá no estamos hablando exclusivamente ya de que haya de pronto algunas tomas de terreno, algunas tomas de casas, algunas tomas de negocios, como hemos visto acá incluso por parte de inmigrantes que se toman negocios, y y esto bajo ningún punto de vista pretende ser un punto xenófobo, sino que son hechos que uno ha ido viendo en distintas partes que sucede. Acá ya estamos hablando finalmente de una verdadera industria de la ilegalidad. Son verdaderas inmobiliarias hoy día, que no solamente ya la Araucanía, el sur del Biobío, parte incluso de Valdivia, donde está ocurriendo en el sur, sino que en el norte con la inmigración descontrolada, ¿verdad? Y en la quinta región con mucha fuerza. Recordemos el caso de Alejandro Correa, que pidió ayuda en tribunales y recibió un balazo por parte de un sicario enviado a matarlo, precisamente porque había querido hacer valer sus derechos en tribunales. Lo que sucede en estos lugares es que, y se venden por vía de redes sociales y por avisos económicos, con una entre paréntesis que dice en toma, como si tuviera, no sé, algún reparo legal que hubiese que señalar en la escritura pública, claro, o en la inscripción en el conservador de bienes raíces, dicen toma, entonces en vez de costar, no sé, 50 millones cuesta 4, pero te advierte, mire, esto está en toma. O sea, esto es de la más absoluta ilegalidad. Son grupos que cuentan con camiones, son pequeñas constructoras, hacen caminos, conectan a las personas que compran a la energía eléctrica. Entonces ya no estamos hablando acá meramente de la usurpación que podía ser un grupo de pobladores, como antiguamente sucedía, sino que esto ya es un problema enorme y que se ha expandido a nivel nacional. Como todo lo que ha sucedido con la agenda de seguridad en general, el gobierno dice que quiere avanzar, pero en los puntos críticos de las leyes, por las vías de indicaciones, morigera los proyectos de manera tal de que estos no tengan el efecto que realmente se desea que tengan. Y acá en este proyecto, que se ha discutido desde el periodo anterior, es un proyecto que lleva largo acá, donde estos emocionantes estaban Felipe Kast, Ena von Berg, que ya no es ni siquiera senadora, y varios más.
se discutió largamente. Estuvo detenido durante mucho tiempo por el senador Insulza en la Comisión de Seguridad, y lo hizo avanzar el senador Felipe Cas, que es uno de los autores. Y se detuvo el gobierno en algo que ellos llaman la legítima defensa privilegiada, que en estricto rigor es que ante la existencia de un delito de flagrancia, que es una flagrancia permanente, porque la ocupación es permanente. Existiría también la legítima defensa privilegiada, lo que no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que se pueda admitir llegar con personas de manera violenta a sacar a los usurpadores. Sí, existe proporcionalidad en la respuesta o en la violencia, efectivamente se pueden usar métodos que sean equivalentes. Pero esto está expresamente prohibido, el hecho que señala el gobierno que daría pábulo a la ley del más fuerte, o a la ley de la selva por la ley de control de armas, por la ley de armas, ¿verdad? O sea, es imposible que el argumento que el gobierno hoy día cita sea razonable. Efectivamente, acá es una ley que es más dura con los usurpadores que hoy día campean, y que permitiría que aquellas personas que son usurpadas tengan más herramientas para sacar a los usurpadores. Pero al igual que, por ejemplo, esta semana vimos porte de combustibles en protesta, el gobierno también quiso meter una indicación para que eso no suceda. Y lo mismo va a suceder en ley antiterrorista. Entonces, acá hay mucho de mascarada, de baile de máscaras en la ley, las leyes de seguridad. No basta el mero título, porque se dijo en su momento con robo de madera, se dijo con ley Naín Retamal, que iban a ser leyes que iban a hacer la justicia por mano propia, y finalmente, meses después, una vez en uso la ley, el gobierno termina reconociendo que son leyes que han finalmente servido para bajar los niveles del delito de que se trate. Entonces hay mucho de presión al interior del gobierno, un gobierno que está muy dividido y muy capturado también por el Partido Comunista, que genera este tipo de presiones al interior para que efectivamente estas leyes de seguridad no tengan los efectos que la ciudadanía en el fondo quiere que tengan, que es que no haya usurpaciones, que no haya elementos combustibles en protesta, que no haya robo de madera y con eso alimentar las mafias y la cantidad de plata que gira alrededor de eso, o que un carabinero realmente tenga posibilidad de defenderse cuando es atacado. Martín Arrau. Sí, súper buena la explicación que ha hecho Luciano. Simplemente agregar dos puntos. Es impresionante que el gobierno se sienta derrotado cuando se aprueba una ley que beneficia a las personas que están desamparadas hoy día. Y en ese sentido no vamos a ahondar más en las cifras de la cantidad de personas que tienen tomar sus casas, sus parcelas, sus campos, negocios, en fin, y que el Estado no está haciendo la pega. O sea, hay un abandono total del Estado de Derecho, porque yo te creo el argumento de que si hubiera un riesgo de que esto va a generar cierto nivel de conflictividad, en fin, pero por otro lado el Estado sí está haciendo la pega. Bueno, pero hoy día estamos en un Estado que nos tiene completamente abandonados. Las personas que tienen terrenos, sitios, casas tomadas, la verdad es que pueden pasar años, décadas y es una causa perdida. No hay posibilidad de recuperarlo en la mayoría de esos casos. Entonces, en este sentido, hay que darle las herramientas a las personas precisamente para que puedan tener un poco más de esperanza de poder estar de igual a igual, al menos con las personas que se toman esos terrenos. Y en otro lado, lo que es triste es ver que el gobierno como que ya está derrotado en esto, en el sentido que ya abandonó cualquier gana de hacer que el Estado de Derecho se cumpla. O sea, y lo vemos en solicitudes de desalojo que demoran años, décadas, algunas de ellas. Y claramente cuando está esa desazón, ese sentimiento de abandono por parte de la población, este tipo de leyes que son promulgadas por el Congreso son algo de esperanza, y precisamente es muy triste ver cómo este gobierno se llena la boca hablando de seguridad, pero en el momento en los que hubo, lo que va a hacer es aplicar un veto e impedir que el Congreso promulgue o que se promulgue esa ley por parte del Congreso. Así que bueno, nada, decir que es muy muy triste ver un gobierno que tiene un discurso, lo mismo que pasa con su agenda de seguridad, de lo cual sus 31 proyectos que se han prometido, hay solo 8 promulgados y los más débiles de todos. Entonces, bueno, en ese sentido estamos viendo cómo un gobierno dice una cosa y hace otra, y se pone del lado de las personas que están fuera del Estado de Derecho y al lado contrario de las víctimas.
Basta arrepentir. Fíjate, Tomás, que a mí me parece positivo la aprobación de este proyecto, de esta norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además es relevante constatar el siguiente punto, y es que existe más o menos, digamos, un acuerdo transversal en cuanto a que es necesario proteger la propiedad. Porque hasta hace poco tiempo atrás, los mismos liderazgos del gobierno señalaban que esta ley lo que hacía era criminalizar la pobreza. Desde que muchas de las personas que actualmente viven en campamentos están efectivamente en tomas, en terrenos que no son de su propiedad. Y por lo tanto, aun cuando hoy día leí en la mañana una declaración de Paulina Bodanovich que señalaba, oiga, nosotros estamos a favor de gran parte de los artículos de esta ley, nos molesta el tema de la legítima defensa privilegiada, pero es relevante que hoy haya un acuerdo en que la propiedad debe ser protegida, ¿verdad? Y que al menos existan algunas diferencias en cuanto a los detalles, pero la propiedad es la propiedad y es un derecho fundamental que debe ser resguardado por el Estado, y en ese sentido me parece que es positivo porque constituye un avance. Segundo, es súper importante, me parece a mí, establecer que cuando se habla de una usurpación y del uso de la legítima defensa como mecanismo para proteger la propiedad como un derecho, aquí no es despreciar la vida de quien es el usurpador, sino que más bien es precisamente el usurpador el que prioriza mi derecho de propiedad sobre la cosa por sobre su propia vida. ¿Ah? Y eso es bien importante tenerlo presente. Segundo, o sea, el tercer punto es que ¿cuáles son las causas fundamentales que explican las tomas en nuestro país? Lo primero tiene que ver con personas que, estando cansadas de vivir de alguna manera de allegados en casas de familiares, deciden directamente concurrir y adquirir muchas veces de manera fraudulenta este tipo de acciones y derechos sobre terrenos, por ejemplo. Y por lo tanto, bueno, vale la pena preguntarse aquí, ¿no estaremos dejando a un lado, en el fondo, hacernos cargo de los más de 1.000 campamentos que existen en Chile? Porque ¿qué es lo que sucede hoy día? Las personas que no tienen una vivienda, muchas veces son engatusadas, por así decirlo, por personas inescrupulosas que, por ejemplo, constituyen, y esto es un caso que conozco muy de cerca en Concepción, un sujeto que constituye un comité de vivienda y a muchas personas que están desesperadas por adquirir una vivienda, el Estado no les entrega una solución rápida, no pueden acceder a créditos porque hoy día está imposible, los precios de las viviendas están muy altos. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Dicen, oiga, ¿sabe que tengo un terreno de tantas hectáreas aquí a la salida de Concepción, ¿cierto? 20 kilómetros más allá, porque resulta que el plan regulador todavía no se modifica teniendo presente la realidad de la ciudad, ¿cierto? Vamos a constituir un comité de vivienda. Mire, compremos este terreno y lo subdividimos en acciones y derechos, ¿verdad? Para todos los comuneros. Y no se preocupe porque más adelante, ¿cierto?, el Estado va a tener que hacerse cargo de regularizar esta cuestión. Entonces, aquí, además de la ley de usurpaciones, establece algo que es súper importante, que es evitar, digamos, prohibir la regularización por bienes nacionales de aquellos terrenos que fueron subdivididos de manera fraudulenta, ¿verdad? Y eso desincentiva un mercado que existe hoy día. Hay penas para eso en la ley. Exacto. También. Entonces, a mí me parece que vamos por un buen camino en ese sentido y creo que es una buena noticia la aprobación de la ley de usurpación, así que esperemos que este veto no se lleve adelante, Tomás. Sí, perdón, y solo agregar, para terminar con el asunto de la ley, se ha dicho que esto habilitaría a tener milicias privadas para poder despejar los lugares usurpados. Eso está expresamente prohibido por la ley de armas. Uno. Luego se dice que esto promueve la autotutela. No es así, ¿verdad? Y las eximentes de responsabilidad penal siempre pasan por un juez. Entonces, no es verdad todo lo que se ha dicho. Que efectivamente es una ley bastante más dura que lo que existe, efectivamente, pero el problema que tenemos hoy día ha llegado a un nivel en nuestra sociedad que también requiere de medidas bastante más fuertes, más restrictivas y que hagan más seguras. Y penas, porque ahora una de las cosas más fundamentales es que en el fondo se sanciona con penas privativas de libertad la usurpación y por lo tanto permite el auxilio de la fuerza pública más allá de las 12 horas que había determinado la Corte Suprema como flagrancia. ¿Por qué? Porque se constituye en un delito de flagrancia permanente y por lo tanto se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública más allá de las 12 horas. Que eso es súper importante, ¿verdad? Así es. Oye, les quiero leer una declaración
declaración que salió en el Mercurio el día miércoles y que trajo acá a colación en el programa el día miércoles Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, me parece que retrata de cuerpo entero la verdadera posición de la izquierda, ya no solo del gobierno que se opone a que se promulgue la ley de usurpaciones, sino también de lo que se ha llamado socialismo democrático, ¿no? Y que estaba muy molesto con el Partido Comunista del Frente Amplio porque ellos votaron en contra, el Partido Comunista del Frente Amplio, y el PPD lo votó a favor. Dijo el diputado independiente en cupo PPD, Jaime Araya, cito textual: si Apruebo Dignidad no va a cumplir con su palabra, que avisen y que no nos expongan al ridículo que hicimos aprobando normas contra nuestras convicciones para apoyar al gobierno. Quiero una disculpa, un pronunciamiento de la ministra comunista de lo que hizo su partido ayer en la sala. Que no nos expongan al ridículo que hicimos aprobando normas contra nuestras convicciones para apoyar al gobierno. O sea, los diputados del Partido por la Democracia nos dicen expresamente que las normas que buscan proteger la propiedad privada, resguardar a los legítimos dueños de terrenos, de propiedades que están siendo ocupadas por personas ilegalmente, por terroristas, en el caso de la macrozona sur, van contra las convicciones de un diputado del Partido por la Democracia. O sea, no por un diputado comunista. Entonces, muchas veces yo leí ahora en los últimos días, el gobierno tiene que elegir si se pone al lado de las víctimas, de los victimarios. Es que este es un gobierno que ya optó el 31 de diciembre del año pasado cuando decidió poner patitas en la calle a 13 delincuentes sin ninguna justificación en medio de la crisis de seguridad más grave que ha vivido el país en los últimos años. Entonces, que le ha dado pensiones a una cantidad de personas cuyos antecedentes no conocemos y estamos tratando de averiguar. Efectivamente. Por todos los medios. Este es un gobierno que continuamente ha decidido propiciar la impunidad y debilitar las herramientas que permiten hacer valer el Estado de Derecho. Y esta declaración es honesta. O sea, ellos votaron, los del PPD, votaron contra sus convicciones, según dicen ellos mismos, para apoyar al gobierno. Y critican al Frente Amplio y al Partido Comunista por bajarse, pero no por votar en contra por la importancia de la norma, sino porque lo exponen a ellos al ridículo. Es una declaración lamentable, pero que felizmente nos retrata frente a la izquierda a la que nos enfrentamos. Que es una izquierda que, como bien dice la ministra Toá, considera que una ley de esta naturaleza es salvajismo, pero que desconoce que la ley de la selva que rige en la macrozona sur, en la zona norte del país está lleno de tomas, en los bordes costeros, en fin, la ley de la selva que rige es la ley de la ilegalidad, es la ley de los inescrupulosos, es la ley de los narcotraficantes que se toman los terrenos, es la ley de los terroristas que se toman parcelas, campos en la región de la Araucanía y la zona sur del Biobío. Esa es la ley de la selva que rige, y sería bueno que el gobierno empiece a darse cuenta, en vez de entrar en esta polémica absurda e inconducente con el Congreso que va a terminar en un veto que se debería dar a conocer los próximos días, senadores Cruz. A ver, tienen 30 días para hacer el veto. Para hacer el veto, sí. Pero yo creo que están complicados con el tipo de veto, que hay tres tipos de veto: el aditivo, el supresivo y el sustitutivo. Y van a tener un problema porque esta ley, en la práctica, es una ley extremadamente popular. Y es tan popular que los diputados del PP de la Araucanía están señalados lo que tú mismo señalas. Pero acá, para colmo, el gobierno trata de quedar en el mejor de los mundos y decir, mire, si nosotros apoyamos la ley, pero esto no nos gusta. Bueno, esto es parte central también de poder ejecutar la ley, ¿no? como la ley se pensó. Y el gobierno se opuso permanentemente, se opuso a través de sus senadores para que esta ley no se viera. Tuvimos que tener mayoría en la comisión para poder sacarla adelante, echarla a andar y finalmente tener al presidente del Senado para poder ponerla en tabla, que se acordó también por mayoría de comités, incluso comités que son más cercanos al gobierno. Entonces, acá el gobierno va a tener un problema en tratar de estar en el mejor de los dos mundos. Y por otra parte, los que dicen la verdad finalmente, y eso siempre hay que mirarlo. Nosotros siempre tenemos que mirar en esto al Partido Comunista. El Partido Comunista no quiere esta ley, no la quiere por distintas razones, porque considera que las usurpaciones de alguna forma vienen a cubrir ciertas necesidades de vivienda que legítimamente ellos consideran que esas personas pueden usurparle a otro. Eso es lo que piensan en realidad, en el fondo, y dicen, mire, nosotros nos bajamos ya ni siquiera de este artículo en particular, de la ley completa, y eso pone en un problema al gobierno. ¿Qué va a vetar? ¿Cómo va a vetar? ¿Se va a atrever a vetar? Sí. O eventualmente, si es que, recordemos que para el veto, para reponer vamos a requerir 2/3, en una de esas lo juntamos. Claro. ¿Qué va a hacer después? ¿Va a ir al Tribunal Constitucional? ¿Va a seguir arrastrando este problema por más tiempo? El gobierno se metió en un zapato chino con este problema, precisamente por su ambivalencia y por su ambigüedad en los temas de seguridad, donde dice tener una agenda larga, y como dice aquí muy bien Martín también, son muy pocos los proyectos que se aprueban, y cuando se aprueban le tratan de cortar
todas las cosas que hacen a los proyectos viables posibles. Sí. Hagamos una pausa comercial. Estamos conversando con Martina Rau, Luciano Cruzcoque y Paz Charpentier. Acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos volvemos para seguir conversando de actualidad política en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, Martina Rau y Paz Charpentier. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede hacerlo también a través de radioagricultura.cl, conversar con nosotros en nuestras distintas redes sociales. En Twitter, Nuevas Voces 921, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile. En el canal de YouTube, Nuevas Voces Chile, usted va a poder ver el primer capítulo del nuevo programa conducido por el doctor Acosta, Sin Anestesia, con el doctor Acosta, que se lanzó ayer jueves a las 20 horas junto a Mara Cedini y Julio Isamit, para quienes quieran verlo en Nuevas Voces Chile en YouTube. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel queremos que disfrutes de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue nuestros consejos donde en enel.cl. Y hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo de tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital de pymes es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Donde más información, por supuesto, en www.carlosherrera.cl. El ambiente está cargado, está eléctrico, dijo el presidente de la República, que cuando él siente que toca a alguien le da la electricidad. Fue la declaración que dio el presidente de la República a propósito del 11 de septiembre, solo algunas horas después de lanzarse contra el general Chacón, recientemente quien se quitó la vida a puertas de enfrentar una nueva pena de prisión por 25 años sin libertad, a propósito de la muerte y el funeral de Guillermo Tellier, el expresidente del Partido Comunista. El presidente Boric, para destacar a Tellier, dijo que, a diferencia de otros, Tellier había muerto valientemente, no como otros que mueren cobardemente sin enfrentar la justicia, refiriéndose a una persona mayor de edad que se había quitado la vida previo a enfrentar 25 años de prisión. Una declaración que da cuenta del descriterio del presidente de la República, de la falta de humanidad del presidente de la República, que da cuenta de la lógica profunda que hay detrás del Partido Comunista del Frente Amplio de dividir a la sociedad chilena entre buenos y malos de cara al 11 de septiembre, pero al mismo tiempo que deja caer al piso el discurso hipócrita, falsario del presidente de la República, que dice ser un gran preocupado por la salud mental de los chilenos, pero que se ríe y que denota una persona que se quita la vida. Me parece que esta declaración, incluso más que algunas decisiones políticas, retrata de cuerpo entero la personalidad del presidente, los descriterios del presidente, la falta de humanidad, pero por sobre todo la odiosidad política del Frente Amplio, el Partido Comunista, que quiere dividir a los chilenos entre bueno y malo, entre cobardes y valientes, y que está dispuesto incluso a criticar a una persona que se quita la vida por las razones que sean, olvidando por supuesto el drama, el sufrimiento de las familias que hay detrás de todas las muertes, la muerte de Guillermo Tellier, pero también de la persona que se quita la vida, como fue en este caso el señor Chacón. Dice que el ambiente está cargado, que está eléctrico, diciendo que está complejo, cuando los que más han contribuido a cargar ese ambiente ha sido precisamente el gobierno con esta campaña, tratando de reivindicar el gobierno de la Unidad Popular, tratando de vender al presidente Boric como un nuevo presidente Allende y buscando continuar la lógica de división que produce el 11 de septiembre entre los chilenos. ¿Qué te parece, Paz Charpentier, esta declaración y esta semanita del presidente Boric? Bueno, primero, yo creo que es súper relevante y lo voy a conectar incluso con el punto que estábamos conversando en el bloque anterior, que tiene que ver con distinguir entre los fines y medios. Porque fíjate que cuando el Frente Amplio alude a que la ley de usurpaciones, por ejemplo, lo que hace es criminalizar la protesta social porque hay gente que vive en campamentos, bueno, puede ser, y lo es, ¿verdad?, poner fin a los campamentos, avanzar en políticas públicas en ese sentido, un fin extremadamente noble al que todos debemos contribuir. Pero eso no justifica los medios ilegítimos promovidos desde el Frente Amplio y parte, ¿verdad?, del socialismo democrático, como tú bien señalabas. ¿Y por qué es importante esa distinción? Porque, bueno, fíjate, Tomás, que pareciera ser que esas declaraciones del socialismo democrático se encuentran muy lejos de lo que debería ser el socialismo democrático 50 años después del 11 de septiembre de 1973, ¿verdad? Porque
esa posición del socialismo democrático más bien se parece al socialismo democrático de aquella época, que justificaba la violencia, que en el fondo poco democrático, avanzar hacia el poder total a través del uso de las armas, que a veces que se nos olvida que el socialismo democrático de hoy es radicalmente distinto al socialismo de los 60. Y por lo tanto, allí creo que hay que tener las antenitas bastante en alerta, ¿verdad? Bastante tensas, porque a mí me parece que esas declaraciones se escapan y esas posiciones se escapan a lo que debería ser precisamente la conmemoración del 11 de septiembre. Y en el mismo sentido las declaraciones del presidente Boric. Yo lo puse en un Twitter. A mí me parece, me asombraron, fíjate, las declaraciones del presidente. ¿Por qué? Porque denotan maldad, un carácter miserable. Esa es la verdad, una falta de humanidad y también de una cobardía, porque no se puede atacar a quien no se puede defender. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, un presidente que, esto ya se ha dicho mucho, pero es importante me parece a mí destacarlo, un presidente que alude a la salud mental, porque él padece de condiciones de salud mental, ¿verdad? De situaciones de salud mental que son preocupantes y que él se está tratando. Es decir, fíjese que los adultos mayores, particularmente hombres, ocupan uno de los altos índices de suicidio en nuestro país. Y por lo tanto es completamente contraproducente con las posiciones que el mismo presidente dice defender. Y por último, quiero este duelo nacional de 2 días para una persona que está confesa, ¿verdad? Hace algunos días el presidente señaló y dijo, bueno, respecto de Sergio Nofre Jarpa, algo así como que habría muerto en la completa impunidad después de crímenes, de delitos, ¿verdad? Troperías, me parece que fue la palabra. Troperías fue la palabra precisa que ocupó. Bueno, siempre hay un Twitter, ¿verdad? Siempre hay una declaración del presidente. Y fíjense que Sebastián Piñera, durante su gobierno, cuando falleció Sergio Nofre Jarpa, no fue capaz de declarar duelo nacional. Y sin embargo, el presidente Boric no le tirita la mano en hacerlo, cuando se trata de una persona que estaba confesa derechamente y que llegó hasta sus últimos días en absoluta impunidad. Yo, por supuesto, soy una persona que desea que descanse en paz Guillermo Tellier. Pero eso no significa que tenemos que olvidar aquellos puntos, Tomás. Martina Raúl. Sí, a mí me sorprende que la paz se sorprenda, digamos, de esta actitud del presidente. La verdad es que a mí ya no me sorprende en lo más mínimo, espero poco. Y cuando decís que el ambiente está eléctrico, yo creí que por el error del cálculo de las cuentas de la luz, digamos, que todos los chilenos iban a tener que pagar. Pero efectivamente me quiero referir a eso. Acá que los 50 años proyectando cosas en la moneda, los duelos nacionales, desenterrando muertos, enterrando muertos, cosas para allá y para acá. Y la gente hoy día no tiene en un gran porcentaje cómo llegar a fin de mes, digamos, con un desempleo galopante, con 0% de crecimiento, y me quiero salir a propósito del tema. Es por eso, porque el gobierno está llevando la agenda hacia el odio, la división, en un tema que a nadie le importa, porque hoy día tenemos problemas mucho más urgentes, no solamente en términos económicos, en educación, olvídate el terremoto educacional que hay, en salud, con la ideologización de los dictámenes y las listas de espera, y todo el tema del fraude, tapando todo el Giorgio Gate, 32.000 millones, todas las evaluaciones de gasto, el recorte presupuestario, otro error de cálculo hoy día de 800 millones de dólares menos de presupuesto fiscal. O sea, olvídate el desastre que hay en el día a día, la gente que madruga y trabaja para llegar fin de mes, la incertidumbre económica que hay. Pero hoy día toda la energía, esta electricidad política puesta en los 50 años, y vamos a ver, porque nos queda una semana todavía más y quizás quede más para seguir, en temas que poco le importan a la ciudadanía. Entonces yo creo que el presidente tiene que entender que gobierna para todos los chilenos y tiene que hacerse cargo, ya que salió electo, tiene que hacerse cargo de la seguridad, de la economía y dejarse de andar con estas cosas que poco aportan y que más bien generan odio, división y la verdad es que, como dijo el ministro París, es difícil gobernar así, como que ya le está quedando un poco grande el poncho, parece. Luciano Brujoque. A ver, esto es una muestra más de la soberbia enorme que hay en este gobierno. Cuando se le enrostra al ministro Marcel los problemas que hay con el empleo, él como que los desestima. Nosotros no entendemos, nos dijo la ministra Toá en la ley de usurpaciones, nos dijo, ustedes no entienden lo que están aprobando. Le dijo a 50 senadores, hubo molestia hasta de los senadores de oficialistas. ¿A quién le habla?
Le habla a 50 senadores diciendo, miren, ustedes no entienden. Ella sí entiende, el gobierno sí entiende, Boric sí entiende, ¿verdad? Lo que ha hecho es de una crueldad enorme, y yo creo que se dieron cuenta, porque salió la ministra Vallejo rápidamente también a explicar, cuando ya entra el gobierno a explicar por qué se dicen estas cosas. Claro, dar explicaciones. Y el otro dice que el ambiente está eléctrico, una verdadera anguila eléctrica. ¿Quién provoca el ambiente eléctrico? ¿Quién ha torcido el sentido de un encuentro que debiese ser al menos de reflexión, de unidad nacional, cuando se llama a firmar, se nos llama al mundo político a firmar una declaración conjunta de nunca más, de ciertos mínimos comunes? ¿Qué mínimos comunes podemos nosotros firmar con un gobierno que está permanentemente pervirtiendo el debate, haciendo difícil este debate? Se llama, el gobierno busca por una parte acuerdos, y por otra parte se denosta permanentemente no solamente a las figuras políticas del gobierno. Se culpó el otro día a los presidentes de Chile Vamos y al presidente del Partido Republicano por no asistir a una ceremonia donde ellos no habían convidado siquiera a los presidentes. Entonces este gobierno tiene ese problema, es Dr. Jekyll and Mr. Hyde, es una doble mirada sobre todo. Y ahora veo en la noticia que acaba de entrar el presidente Piñera a reunirse con el presidente Boric. Está buscando por todas partes tratar de salvar por alguna parte algo de su gobierno. Y la única épica que le va quedando al gobierno es tratar de asimilarse lo más posible al gobierno de Allende, en circunstancias muy distintas, creo yo que también con categorías muy distintas en términos morales, comparando las dos figuras históricas entre Boric y Allende. Me van a disculpar. No me parece que el presidente Boric está a la altura siquiera de la valentía que tuvo el presidente Allende al tomar las decisiones políticas que yo no comparto, lógicamente, pero creo que no son figuras comparables. Entonces es un gobierno que se está quedando sin relato, porque no tiene nada que mostrar, tiene muy poco que mostrar. Y sí, al parecer, lo único que le queda por decir es, mire, nosotros sí somos los que estamos del lado correcto de la historia, pero, como decía Martín, los problemas de administración, de gestión, los problemas contingentes los está haciendo mal. Los problemas de largo plazo, de unidad nacional, también los está gestionando y administrando mal. Y todo lo que dice relación con cómo se relaciona el gobierno con la ciudadanía, está visto por los estudios de opinión y por la encuesta que también lo está haciendo mal, y con la oposición, ¿para qué decimos nada? Entonces, ¿qué está haciendo bien el gobierno? ¿Verdad? Cuando se bajan del pony moral y empiezan a gobernar para tratar de sacar asuntos que son hoy día relevantes para la ciudadanía adelante. Yo les quiero recordar que no solamente este gobierno está asolado por el escándalo de corrupción de las fundaciones, ¿verdad? Sino que tenemos desempleo alto, hoy día hay una buena noticia con el IMASEC, ¿verdad? Pero que crece, por la actividad económica crece por básicamente la base de comparación, que es una base bastante feble. Mientras el empleo se destruye, porque el empleo se destruye. El empleo se está destruyendo, no estamos avanzando y la gente lo está pasando mal. Entonces, ¿dónde está la gracia del gobierno? Ayer yo escuchaba a Jordi Castell decir que uno de sus grandes arrepentimientos como hombre de izquierda de haber apoyado a Boric. Mucha gente está arrepentida del mal gobierno que nosotros estamos teniendo, y parece además que ellos se refocilan en este grupo de mismos, en que se dicen, mire, todos estamos tan bien, somos tan buenos entre nosotros, como que se echan a ir entre ellos. Pero de verdad, ¿qué está mostrando? ¿Qué está exhibiendo el gobierno para decir, mire, estamos sacando una cierta agenda en alguna materia en adelante? Prácticamente nada. Hagamos nuestra última pausa comercial, nos va a quedar un mínimo bloque de conversación a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces. Estamos con Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier y Martina de Rabo, y volvemos para despedir el programa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, querido amigo, nos quedan 2 minutos de conversación acá en Nuevas Voces con Paz Charpentier, Martina de Rabo y Luciano Cruzcoque. Nos hemos tomado algunos bloques largos de conversación, pero los temas lo ameritaban, porque estábamos conversando de usurpaciones, estábamos conversando del presidente de la República y sus declaraciones de esta semana. Y comentaba Luciano Cruzcoque que el presidente Piñera iba entrando a La Moneda a reunirse con el presidente Boric hace pocos minutos. No sé yo aún por iniciativa de quién, supongo que el presidente Boric. Es que eso es, por una parte dicen que los presidentes de los partidos, Sergio Nofre Jarpa, qué sé yo, Piñera, te vamos a perseguir y después lo invitan al avión, es una actitud totalmente ambivalente. Mira, hasta acá
importante, para los que no han estado encima, confirman corrupción en Democracia Viva, dice Chilevisión Noticias. Esto es a raíz de lo que señaló el Contralor respecto de los traspasos de la Seremía de Antofagasta de vivienda a la Fundación Democracia Viva del ex pololo de Catalina Pérez, la diputada. Esto va a escalar. Ojo, para que no nos perdamos de esa. Sí, no nos salgamos de este tema. Fíjate que ha pasado bien colado, dado los escenarios políticos. El tema de Democracia Viva, más bien los casos de corrupción, lo mencionaba Martina Rau. Dejamos de hablar de los casos convenios en las distintas partes. No se ha resuelto lo que ha pasado en las gobernaciones regionales. En eso se ha transformado el 11, en una gran cortina de humo. Sí, una buena cortina de humo. Sí. Bueno, oye, ¿sabéis qué? Mira, solo para oír algunos puntos. Fíjese que yo creo se constató por parte de la Contraloría varias infracciones, por así decirlo, vinculadas a esto corrupción. Mire, voy a leer algunas. Dice, debilidades en definición de proyectos y actividades que debían desarrollar las fundaciones. Ausencia de planes de trabajo. Debilidades en el control y rendición de cuentas. Incumplimiento de los deberes de abstención. Y a mí me parece que todos estos incumplimientos no relatan, parece ser un caso de corrupción vinculada a este gobierno, claro, porque relatan de cuerpo entero lo que es este gobierno. Si no tienen planes para llevar adelante, en el fondo involucran a personas en cargos públicos que no tienen las competencias para ello, digamos, destinan recursos a proyectos que no producen los beneficios que se espera. Entonces la verdad es que este caso Democracia Viva ilustra perfectamente lo que es este gobierno. Oye, literalmente se nos acabó el tiempo. Martina Rau, un saludo a la distancia ya a la región de Ñuble, a Chillán. Muchas gracias por acompañarnos como pero que diga en otra ocasión. Dos palabras, Martina Rau. Martín. A propósito del caso. Dos palabras. Lo bautizó como Giorgio Gate desde la distancia, Martina Rau. Que se nos olvida y la gente se le olvida que hay 53 fundaciones investigadas, pero no es solamente Democracia Viva. Efectivamente. Y más que eso, efectivamente, esto junto con los errores de cálculo, junto con el aumento de funcionarios públicos que nadie sabe cuántos son, si son 60.000, 90.000, en fin, todas estas cosas para que no se nos olvide cuando el gobierno vuelva a insistir con la reforma tributaria para aumentar los impuestos, que claramente las este el nivel cotizaciones de las gasto, pensiones, la calidad de gasto público. Sí. En fin, Martina Rau, Luciano Coscoque, Pacha Pentey, gracias por acompañarnos este día viernes en Nuevas Voces. Queridos amigos, gracias por su sintonía. Que tengan un muy buen fin de semana en este comienzo del mes de la patria de septiembre. Quédense en la 92.1 y viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el lunes acá en Nueva. Yo ya tengo 18 chicos hoy día, para que vean cómo se empieza a precipitar el 18. Y el 4, por supuesto, vamos a estar celebrando ahí el año del rechazo. Que estén bien, chao, chao.